En el capítulo de hoy llegamos hasta Elie Beach, uno de los pueblitos más turísticos de Australia. Y no es para menos, ya que esta es una de las puertas de entrada a la Gran Barrera de Coral y a la llamada playa más bonita del mundo. Y solo llegar, algo nos llama la atención. ¡Wow! ¿Y tú qué quieres hacer? Sí o sí antes de morir. Pues yo antes de morir quiero visitar la zona de la Gran Barrera de Coral contigo. Por tierra, mar y aire. Vamos a ponerlo por aquí. ¡Ah, qué lindo! Pues yo... Mira, ya lo pone aquí. Visitar todo el mundo. Todo el mundo. Que nuestros deseos se hagan realidad. Pues vamos, vamos. ¡Vamos, Burgo en ruta! Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos Burgo en ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Bueno, familia, hoy vamos a hacer una de las experiencias que más ilusión nos hacen aquí en Australia. Una de esas experiencias que queríamos hacer antes de morir, ¿no? En esa budget list, ¿no? que dicen. Esa lista que de algunos... Bueno, todos tenemos, ¿no? Cosas que sí o sí queremos hacer antes de morir. No sé si antes de morir, pero bueno, que lo queríamos hacer. Hombre, hay que hacerlo antes de morir, porque si Pues sí, no, una ya vez no hay muerto. manera. Eso también tienes razón. Como sea, estamos en un lugar muy especial. Estamos aquí muy cerquita de la Gran Barrera de Coral Qué fuerte, ¿eh? de Australia, la mayor barrera de coral del mundo. No, pero es que es toda Australia, o sea, todo el este de Australia, tú lo miras desde el satélite y es esta mega barrera de coral y aquí es donde, bueno, uno de los puntos desde donde queda más cerquita y desde donde se puede apreciar mejor. Entonces, Hoy vamos a empezar a conocer este lugar y lo vamos a conocer como más nos gusta. ¿Adivinan? ¿María tiene el guapo subido, sí o no? Seanme sinceros. Miren este hombre, por Dios. ¿Será el gorro Ah, que me regaló Andrés? ¿será la percha? Ah, mira. O la camisa que me regalaste nueva por mi cumpleaños también, ¿no? Guapo, guapo. La combinación de todo. La buena vida. Es muy guapa también, ¿eh? Mira, con este Mi faldita. vestido de la faldita. Es que ahora ya empieza a hacer fresquito, o sea, más calorcito y se puede ir más fresco porque veníamos de días tan fríos que vas hasta aquí. Ah, no. Ahora ya volvemos a estar en la playa, estuvimos en qué la bien. montaña, hacía bastante fresquito. Mira, María, es aquí. Pick up spot for... ¿Cuál es el nuestro? Este de aquí, Ocean Rafting, nos vienen a recoger. Oh, Oye, que te vienen a recoger en la puerta, ¿eh? aquí categoría, ¿eh? Hombre, tú dirás. No, recogen a todo el mundo, en verdad, pero... Pues, lo que pasa es que, pues claro, aquí no te puedes quedar a dormir en la calle en ningún lugar, entonces hemos pillado este camping, Exacto. que es camping y es hostel a la vez. Y está en el bueno, puro centro de Elie Beach, que es lo que queríamos también para poder caminar por aquí. aunque lo más bonito está del otro lado. Claro, bueno, todo lo que hay por ahí abajo, ¿no? Detrás. Bueno, estamos en el aeropuerto de Elie Beach, nos vamos a ver la Gran Barrera de Coral, la barrera de coral más grande del mundo, desde el aire. Mira lo que es esta avioneta. Tú debes estar emocionadísima, ¿no? Con lo Estoy que no me lo para estas creo. cosas. Wow. Madre No, mía. no, qué chulada. Y volver, el olor, ya solo el olor de las avionetas me chifla, me encanta. No, una chulada. Ay, no, qué guay. No, emocionada. Marta, para que no lo saben, Mira, es María. paracaidista profesional. Ay, me he pedido ir adelante y me han dicho que sí. Strapped. Yeah, flipping into the front. This. Like this. Okay, no, no. Okay, don't touch it. Thank you. This is open, that's shut, lift up, push out, open. Okay? Thank you. Your headset's this one. Try and open the door. Okay.
¿No te dejan tocar el timón? Que mejor que no, porque es peligroso. Le puedo cambiar la dirección. Madre mía, tú no tocas nada por si acaso. ¿Tú no querías ser pilota de aviones? Sí, tío, pues mira, esto es lo más cerca que voy a estar de ser pilota Mira, de avión. sí, total. Oye, mira, ahí te hago la foto para la mama. Cuesta describir con palabras la emoción del momento. Me sentía como una niña, llena de ilusión y de vida. Estas experiencias me hacen sentir tan agradecida, tan en el presente. ¿Cómo se siente, Marta? No, estoy que no me lo creo, María. ¡Qué ilusión! Muchas ganas de ver esta maravilla desde el aire, la verdad. No sé si tan emocionado como tú, que encima te han puesto de copilota, pero... No la líes, ¿eh? No voy a tocar nada. Ojo, la cantidad de cositas que tiene este hombre aquí. Como me pida de ayudarlo, lo tenemos claro. Okay, can we all hear me? Yes, excited? Ready? How are we going in the back there? That's it, all good? Awesome. Solo despegar, el paisaje ya era hermoso, con ese mar tan azul bañado por las montañas tan verdes y esas pequeñas islas por todos lados. Ya estamos sobrevolando una de las zonas más hermosas de este lugar, las Whitsundays, un conjunto de 74 islas en plena barrera de coral. Mires por donde mires, hay islas por todos lados. Es una sensación tan inexplicablemente hermosa estar en esta avioneta tan chiquita y rodeados de tanta inmensidad. Poco a poco nos fuimos acercando hasta esta zona donde, atención, esta isla de ahí es la llamada Whitsunday y desde ahí enfrente podremos ver la que ha sido seleccionada como la playa más bonita del mundo. A medida que nos vamos acercando, la emoción se apodera de todo mi cuerpo, hasta que al llegar justo en medio... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué belleza! ¿Cómo pueden existir estas maravillas en el mundo? ¿Y cómo puede ser que tengamos el privilegio de poder visitarlas? Un enorme gracias me venía constantemente a mi cabeza mientras contemplaba este espectáculo. Gracias. Gracias por la inmensidad del lugar, por la belleza, por los colores. Gracias por este momento totalmente mágico. Me siento tan afortunada de poder disfrutar de estas maravillas. Gracias al canal de Furgon Ruta y muy agradecida de poder compartirlo con todos vosotros. María también estaba bien impresionado de tanta belleza. Desde ahí la avioneta se dirigió hacia otra parte de la Gran Barrera de Coral para disfrutar de una de las imágenes más icónicas de este recorrido. Después de unos minutos empezamos a divisar una mancha azul claro en el horizonte y unos instantes después aparecieron los colores verdes, azules brillantes y las formas. Es tan bello y es algo tan diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes que cuesta creer lo que ven mis ojos. Parece un cuadro, una pintura abstracta, un paisaje inventado. Centenares de manchas por todos lados, formas que nos recuerdan ríos oscuros amazónicos y azules turquesas brillantes típicos del Caribe que parecen brillar con luz propia. Hasta que poco a poco nos acercamos al sitio que da nombre al lema de este lugar, el corazón de la barrera de coral. ¿Que por qué se llama así? Porque literalmente tiene un corazón dibujado entre sus aguas. Con todos ustedes, el corazón de la barrera de coral. Este tapiz que se extiende a nuestros pies me hace volar la imaginación y me hace sentir agradecida por estar aquí en este momento, disfrutando de esta maravilla, acompañada de la persona a la que quiero y que por mucho tiempo podamos seguir emocionándonos juntos con todo tipo de experiencias.
my sunshine after rain. Otra. Yo quiero volver. ¿Quieres volver otra vez? Wow, qué barbaridad. Increíble, ¿eh? Cuesta decir con palabras lo increíble del lugar. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Esos colores turquesas. Qué loco, ¿eh? O sea, wow. Después un montón, qué pasada, ¿verdad? Qué Oh, loco, no tío. me imaginaba Tanta belleza. en un solo lugar, o sea, es como... wow. Bye bye. O sea, nos habían recomendado esta experiencia, pero yo creo que no nos lo habían recomendado con el énfasis con el que hay que recomendar esto. Sí, sí, porque O sea, a veces te da la sensación como que te suben y casi no te da tiempo a ver nada, y aquí es como No. una vista brutal de la Gran Barrera. Que hemos estado más de una hora. Y Hostias. sí, y aún habiendo visto fotos, realmente cuando la ves en real es... No, wow, no, es brutal, mucho brutal. Take Thank care, you, guys. bye. Bye. Enjoy the rest of your day. Thank you. mejor. No, no, brutal. Y Exa- ese corazón... Ay, viste qué bonito. Ah. Ay, tan lindo. Ay, no. No, no, demasiado hermoso, de verdad. Qué pasada. 다가갈 거야 사랑해줄 거야 You're my sunshine after rain 네가 좋아 Ay, sí, qué tour, madre mía. Bueno, voy a aprovechar para darme un descanso y enviarle a mi mamá unas fotitos que desde que le dije que estoy en la Gran Barrera de Coral, que me está reclamando, oye, las fotos, que quiero verlo. Así que bueno, voy a conectarme a la aplicación de Saily y voy a contratar un nuevo plan mensual porque justamente se me terminó. Me encanta Saily porque hasta ahora cada vez que íbamos a un nuevo país nos tocaba comprar una tarjeta SIM y de esta manera se conecta automáticamente sin tener que estar compre, sino directamente haciendo clic. Además, contratarlo es súper fácil. Te descargas la aplicación, seleccionas el país en el que te quieres conectar, en nuestro caso Australia, y automáticamente te salen los diferentes planes. Yo acostumbro a pillar el de 5 gigas mensuales, que con eso me da. Y en el momento de pagar, acuérdate que tienes el cupón FURGO para conseguir un descuento exclusivo del 15%. Por ejemplo, en mi caso, el plan me costaba $10,99 americanos, con el descuento 9,34. Y ya está. Bueno, ya ves que Saily es la mejor opción para tener internet y para poder llegar al destino y ¡pam! Ya estás conectado, ya puedes enviar la fotito. Y bueno, voy a aprovechar para enviarle la fotito a mi madre. Mira, aquí tengo la del corazón de león, no, el corazón de la Barrera de Coral. Increíble, qué colores y qué lugares. Esta le va a encantar. A ver, compartir. Mamá. Uf, qué buena la ducha, Sí, ¿no? Te la recomiendo 100%. Qué tendereta nos hemos montado aquí. Pues sí. Con cuidado solo no molestar a la amiga araña. No, vive aquí. Ya, por eso. No, pero aquí hay otra. Hay otra aquí. Hay otra araña. En fin, cosas de vivir en la naturaleza. Mira, te voy a preparar tu salsa preferida. ¿Adivinas cuál es? Pues por la menta que está aquí encima. Es griega, tiene menta. Menta de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Esta luego nos da pena y la dejamos Sí. aquí. A veces la agarramos un poquito para el té. Y la albahaca Pero igual. La albahaca está buena, Ah, sí. Están lindas. Se huele muy bien. Yogur, limón, menta, ajo, pimienta, aceite de oliva. Toma ya. El original es con pepino también, ¿eh? Pero como a Mariano le gusta, yo dejo los pepinos aquí al lado y lo unto luego. Ah. ¿Qué dices? ¿Le pongo más? Voy a poner más menta. Ponle más menta. Uy, qué rico está. Me falta castañeta. ¿Qué nos cocina la chef?
verduritas para poder echarle el salsique encima. Oh, Champiñones, qué rico. el choclito, brócoli. Exacto. Y con salsiki. Oh, De color queda más rico. A ver si te gusta. sí, ya la probé antes. Ñam, ñam. Qué buena, buenísima. Hombre, Hasta en la ensalada le quedaría en bien. todos lados. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Bueno, y delante de esta pizarra es que justo, María, el otro día leí un artículo que me pareció súper interesante de qué es de lo que se arrepiente la gente justo antes de morir. Mira. Y los 3 que más se arrepienten, uno es no haber hecho lo que realmente querían, Mira. otro de haber trabajado demasiado y el tercero no haber sido fieles a sí mismos, ¿no? A lo que sentían, a lo que realmente tenían ganas de hacer y bueno, dejarse llevar un poco por la sociedad, por lo que toca o por lo que está bien. Que si te fijas, las 3 tienen que ver con lo que no hiciste, lo que realmente hubieras querido hacer en la vida y no hiciste por complacer al resto o a la sociedad, por trabajar más tiempo del que te dedicas a ti mismo. Desde aquí me gustaría animarles a todos ustedes que están aquí con nosotros viajando todos juntos, que escriban ahí en un papel, esto yo lo quiero hacer, y propónganselo hacerlo este año al menos. Claro, ¿sabes? claro. No dejemos para, no, ya cuando me jubile, no, dale, aunque sea, Total. ¿sabes? Invirtamos un poquito de tiempo en nosotros, en cuidar de nuestro cariño, de nuestro amor sí. y de nuestra alegría. Y que mira que dicen que el trabajo dignifica, pero yo rectificaría eso, digo, el trabajo dignifica cuando realmente está conectado con tu esencia, con lo que a ti te gusta, con lo que tú disfrutas, pero muchas veces el trabajo en lugar de dignificar nos esclaviza. Yo creo que nosotros no hemos tenido este problema desde que decidimos salir a vivir viajando, que no quiere decir que no hayamos trabajado en lo nuestro, pero más relajados, pudiendo tener más tiempo para hacer lo que surge de aquí del corazón. Y yo qué sé, mira, hoy voy con la camiseta de Alaska. Esta era otra de las cosas que queríamos hacer antes de morir, poder hacer Ushuaia, Alaska, y en los 12 últimos años es lo que hicimos. Y ahora pues se viene esta otra, conocer contigo la gran barrera de coral por tierra, mar y aire. I can't believe you love me. I just feel so lucky. Still can't believe you love me. Pues vamos a dar la vuelta por el pueblo, por la ciudad, ¿no? Yo creo que ya Early Beach se considera casi que ciudad, ya tiene todos los servicios. El centro es como un pueblecito y tiene pues todo lo que tiene como estas ciudades o pueblos turísticos, cantidad de agencias por todos lados, muchos barcitos, mucha movida nocturna, ¿no? Debe haber el fin de semana. Tiendas de ropa veo y agencias de viaje en este lado, al lado y lado. Después de ver lo que hemos visto esta mañana, pues no me extraña, ¿no? Porque realmente pues estamos en unos lugares más turísticos, más visitados de Australia, con este acceso que tienen a la Gran Barrera de Coral y estas islas Sí. que mañana nos vamos a conocerlas. Qué locura. Yo pensaba de verdad que estaba sobrevalorado y no para nada, ¿eh? O sea, que si lo de hoy ha sido espectacular, yo creo que lo de mañana puede ser Sí, apoteósico. que es difícil ya de superar. Y este pueblito, yo le voy a seguir llamando pueblo, tiene algo que si algún día yo me paro a vivir en algún lugar, me encantaría que tuviera el pueblo que pare a vivir. Mira, Alucina, vecina. mira lo que es esto. ¡Wow! Es una piscina, o sea, es una laguna, le llaman la laguna, pero es una piscina gigante
y después de ese puentecito sigue otra vez como esta. O sea, es una cosa larguísima que tú puedes nadar por aquí sin medusas, sin cocodrilos. Me parece que lo plantean como laguna porque le han puesto la arena de la playa aquí también. Y encima tienes aquí para estar un ratito, ¿no? Y aquí para bañarte y al fondo se ve el mar con todos los veleros. La verdad está muy guapo. La segunda vez que subamos a las alturas. Sí, día de hoy, ¿eh? Va de altura este destino, madre mía. Ándale. Bueno. Buenos días por aquí. Días. Pues nada, ayer ya cumplimos eso que queríamos hacer antes de morir, ver la gran barrera de coral desde el aire. Ay, La qué verdad, hermosura. Esto se queda grabado aquí en el corazón, ¿eh? Sí, sí. Increíble. Y bueno, pues nos faltan los otros dos medios, ¿no? Queríamos hacer antes de morir a estar en la zona de la gran barrera de coral por tierra, mar y aire. Y bueno, quedan dos. Hoy nos vamos a ver si podemos hacer las otras dos. Venga. Así se empieza una excursión. Ahí, con toda la calma del mundo. María ha visto el sofá y ha dicho, esta es la mía. Ay, qué bien. Esto es empezar bien. Hay una de estas en la furgo, vendría bien, ¿eh? Sí, no sé dónde la meterías. Sí, qué cómoda. Ya tenemos el traje de neopreno, que tiene dos funciones, para el frío y para las medusas. Ay, no, qué estrés. En principio ya no es época de medusas, pero aquí sí que hay estas medusas que son mortales y que te pueden dejar sin respiración. Ahora sí llegamos a la Whitehaven Beach, increíble playa. Durante un montón de años fue considerada la playa más bonita del mundo en estas categorías que hacen. Creo que este año ya pues lo ha desbancado alguna otra, pero bueno. ¿Sí? Sí. No, yo había leído que era la más Sí, bonita. este año lo considera. Y es que hay varios rankings que puntúan las mejores playas del mundo y según la guía Lonely Planet, la Whitehaven Beach sigue siendo la playa más bonita del mundo. Eso es una cosa muy subjetiva, pero sin duda que es una de las playas más bonitas que hemos visto por los colores que tiene. Los bancos de arena que tiene tan blanquitos y estas formas que hace como río adentro, si se le puede llamar río a esto. Una chulada. Lo más bonito de este lugar es que no hay nada, no hay, yo qué sé, hoteles o, ¿sabes? O restaurantes, no hay nada, es tal cual era. Lo han preservado aquí. De hecho, las White Sunday son un total de 74 islas. Algunas de ellas sí están pobladas y tienen infraestructura, incluso hay una o más de una que han montado el resort. El hotel ahí exclusivo. Esta en la que estamos es la más grande de todas, la isla más grande. Mira lo que es ahí, los que están ahí en la playita. No me digan, cuesta de creer tanta belleza. Es esta sensación que me da a mí de río, que es estas entradas que van para allá, todas las islitas, playitas. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Cierra los ojos, imagínate un lugar donde el agua juega a pintar la tierra, donde fuego significa paz, donde el viento es un pasaje libre hacia cualquier rincón, donde el aire que respiras está exento de retribución. Abre tu mente, atrévete a cruzar las seguras fronteras que te separan de una nueva y amplia realidad.
donde 1000 estrellas cuidarán de tu jardín, donde el sol y la luna viajarán siempre cerca de... Bueno, ahora sí, lo vimos por el aire, lo vimos por la tierra y ahora lo vamos a ver por el agua. Adentro nos vamos. Fluye, fluye, vive la hora, conecta con tu ser. Fluye, fluye. Qué chulada la cantidad de peces que hay, de estos amarillos enormes que te van dando vueltas. Y luego hay uno lila muy lindo, está el pez loro, que es de varios colores. Y el grandote también, vimos uno blanco grande. Y eso que no hay mucha visibilidad porque se han puesto como muchas nubes. Hermoso, esto con un sol radiante sería aún más espectacular. Y no está tan frío, yo pensaba que seríamos frío porque se fue el sol, pero con los trajes, Sí, se agradece. así que aquí disfrutando de la barrera de coral. Wow, se dice pronto. Sí, comentaban que aquí es como la barrera interior, la exterior, que es la más bestia, la que vimos desde el aire, aunque aquí hay pues un poco menos, pero pues también se puede empezar a apreciar. Y luego más al norte, en la parte de Cairns, es más fácil llegar a la barrera exterior, que seguramente ahí trataremos de llegar a la parte más linda, digamos, de la barrera, la gran barrera de coral. Por ahora la verdad que estamos disfrutando un poco de este inicio de la barrera. Había unos peces bien grandotes. Y el negro y el blanco, ¿eh? Sí, yo vi uno fosforescente, estaba súper también de colores. Estaban súper cerquita y los podías tocar. O sea, no los tienes que tocar, pero como que tenías que tener mucho Claro. cuidado. Y tú te dio como miedo al entrar, ¿no? Y había cantidad de peces por todos lados. Más porque el señor le metió comida, entonces todos se acercaron. Vaya, tú dirás. No, hombre. No, pues qué bueno. Pues sí, pues nada, vamos al segundo. Ahora sí entramos un poco en frío. Sí, porque miren, ahora no tanto, pero tenía piel de gallina, ¿eh? Pero bueno, nos dicen que están solo a 5 minutitos, el otro snorkel. Never had the forbidden fruit. Never drank from the fountain. Y llegamos al segundo lugar de snorkel y solo empezar a observar el fondo marino nos quedamos impresionados de la cantidad de coral que había y que se podía apreciar perfectamente desde la superficie, simplemente dejándose flotar. Cantidad de formas, texturas, colores, y en este espacio podemos apreciar que hay otro tipo de peces, más pequeños, de colores amarillos, negros, grises, que nadan y se esconden entre el coral. ¿Qué es esto? ¿Has visto esto? Sí, es una ¿Qué maravilla, onda? Está lleno de colores, de formas. Hay algunos que se cierran, otros que... ¡Qué se loco, mueven. tío! Me ha dejado impresionadísima. ¡Qué grandes! Además son gigantes, son megasetas gigantes. Ese no son setas, son corales. Pero tienen forma de seta. Son megasetas. Están muy bien conservados, Chulada. porque hemos estado en muchas otras zonas de coral que estaban ya blanqueados, Ah, sí. que es cuando muere el coral, y es uno de los grandes problemas que está habiendo con el coral en el mundo. Y aquí la verdad que lo estamos viendo muy conservado. Nosotros pensábamos que al ser la parte más... Sí, la más que no es la interior, exterior. ¿no? Que no es como la que fuimos ayer, que era al fondo. Sí, pensaba que estaría más... que no estaría tan conservada, y la verdad que está ¡Qué muy... loco! O sea, qué buena. impresionante, me he quedado de piedra. Sí. Yo pensaba, digo, bueno, ahora nos van a llevar y veremos 4 peces como en el otro lado. ¡Oh, no! Nada que ver. Y con este escenario espectacular lleno de vida y corales por todos lados, nosotros nos despedimos. Déjanos en comentarios algo que sí o sí quieres hacer antes de morir y a ver si entre todos los que estamos viendo este vídeo podemos ayudarnos mutuamente para hacerlo realidad. Porque a veces lo que para uno parece imposible, para el otro es lo más fácil del mundo. ¿Se animan? Y es que ya saben que de lo que más se arrepiente la gente antes de morir es de lo que no hicieron. Y por suerte nosotros, familia, aún estamos a tiempo. Os leemos en comentarios. Chao, familia. Can't believe you love me. I just feel so
so lucky